Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal. Y en este vídeo vamos a estar hablando bajo el tema cuidado con la apostasía de estos últimos tiempos. La advertencia que Dios nos da como pueblo del Señor de estos apóstatas, mujeres y hombres apóstatas, que en su momento comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Que comenzaron en el espíritu y van a terminar en la carne. Por su propia voluntad, han decidido abandonar a Cristo, salirse de los caminos de la fe, del camino del Santo Evangelio, e ir por los deseos de su perverso corazón, e ir tras los rudimientos de este mundo pecaminoso. Y la Biblia llama a estos hombres y mujeres pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente. ¿Por qué? Han decidido darle la espalda a Dios, han decidido salirse de la fe, no ser más cristianos e ir en el libre albedrío. Y esto también se le llama rebelión a Dios. Rebelión a Dios. Y el Señor nos advierte de estos hombres que en la actualidad predican. Sí, están predicando a Cristo. Pero una cosa es predicar a Cristo y otra cosa es exhibir a Cristo en mi vivir. Es exhibir a Cristo en su vivir. Esa es la gran diferencia. Y por eso el Señor nos advierte del cuidado que usted y yo tenemos que tener de tales apóstatas, porque dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sigue diciendo mismo en el 23 y 24, entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque quiero decirle que estos apóstatas ahora son pastores, son maestros. Sí, son pastores, son maestros, son profetas, y la Biblia lo dice, hermanos. Pero están enseñando doctrinas de demonios, se han ido tras las fábulas. Son hombres que causan división, son hombres seductores, son hombres que no quieren sufrir la sana doctrina. Por eso el Señor los llama apóstata. Porque es todo lo contrario que dice la palabra del Señor. Es todo lo contrario, porque ellos sacan de contexto la palabra del Señor, están enseñando en su propia concupiscencia, porque escucharon a espíritus engañadores y están enseñando doctrinas de demonios. Y comenzaron en el espíritu y miren dónde han terminado, en la carne. Y esa es la advertencia que el Padre nos hace para que usted y yo estemos alerta de los tiempos tan peligrosos que nosotros estamos viviendo. Y la situación, la cosa se va a poner peor. Y por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos habla que debemos de estar revestidos, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso le dijo a los Gálatas, mire hermanos, dice, ¿verdad?, en el libro de Gálatas, capítulo 3, del 1 al 5, les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis al Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues
que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando el Espíritu Santo a los Gálatas, que habían comenzado en el Espíritu, pero van a acabar en la carne. Porque quiero decirle que como pueblo del Señor, usted y yo no podemos ser más misericordiosos que Dios. Vemos tanta necesidad que mucha gente se nos acerca a nosotros y dice, tengo necesidad de esto, pero a veces la gente lo que necesita es a Cristo Jesús. Porque a veces la gente dice, ayúdenme porque me voy a hacer esto, porque tengo que ir al médico y esto. Y no, con esto no estoy diciendo que no debemos de ayudar. Sí, tenemos que ayudar, pero con la guianza del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente lo que necesita es a Cristo. Lo que necesita es a Cristo. Su enfermedad es causa del pecado. Y si se arrepiente, y si le abre las puertas de su corazón y se arrepiente, Dios es su sanador. Dios es su sanador, pero mucha gente no quiere aceptar a Cristo Jesús, sino que quiere, ¿verdad?, los beneficios. Y esto es bíblico. Cuando aquella multitud venía tras Jesús y le decía, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Rabí? Y él le dijo, ustedes me buscan porque les di de comer, no porque quieran un compromiso, porque me quieran conocer. Claro, se lo dijo el Señor. Entonces nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Porque Dios es el que conoce los corazones y Él ha creado toda la humanidad. Ese es el peligro que a veces, ¿verdad? Podemos ir tras las obras y descuidar nuestra vida espiritual, nuestra intimidad, nuestra comunión con el Espíritu. Y eso es lo que aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña en el libro de los Gálatas. Ellos habían comenzado en el Espíritu. ¿Quién les dijo, os fascinó? ¿Quién les mintió? O sea, ¿quién les está diciendo que se aparten de la verdad? Imagínense, hermano, el peligro. El peligro. Por eso tenemos que decirle al Espíritu Santo como pueblo del Señor, ayúdame, Señor, para caminar de tu mano, porque yo sin ti yo no soy nada. Nunca apartes tu Santo Espíritu de mí. Nunca apartes tu Santo Espíritu de mí. Esto tiene que ser nuestra oración. Señor, yo reconozco, me da una conciencia que yo separada de ti, yo no soy nada. Yo no soy nada, pero aquí, ¿verdad? El Señor nos advierte de esos apóstatas que han decidido abandonar la fe. Y sigue diciendo, mire, esto es los Gálatas, y mire lo que dice, ¿verdad? En el libro de Judas, tan hermoso el libro de Judas, se lo recomiendo. Judas, cuando Judas 1 dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Y sigue diciendo, amonestación y exhortación. Estos son los títulos. Falsas doctrinas y falsos maestros. Pero dice, ¿verdad? En el libro de Judas 1, 17 al 19, mira lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ya no tienen al Espíritu, mis santos hermanos. Porque yo he visto a través de las redes sociales, y no es porque yo lo esté buscando, sino porque a veces el Espíritu permite para que nosotros aprendamos también a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y yo veo, ¿verdad? A veces allí estos apóstatas, porque son apóstatas, muy bonitos sus escritos, tan estructurados, tan elaborados, pero buscan su propia gloria, ser visto, ser reconocido, pero no le dan la gloria al Dios Todopoderoso, no le dan la gloria a Jesucristo, no le dan la gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya no está en ellos, porque están enseñando doctrinas de demonios, están enseñando fábulas, están enseñando, transversando la palabra del Señor, transversando la palabra del Señor. Estaba viendo la última vez, y eso hace poco, de un joven, porque está joven, que es pastor, tiene su iglesia, y él dice
Y él dice que no es malo tomar. Y estaba viendo a su esposa en esos chores tan pegados, hermanos, tan pegadito, o sea, que se le ve todo. Dígame, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar si el Señor a mí me sacó de las garras del pecado, de las garras de Satanás? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Qué ejemplo me está dando ella? Dígame a mí. Es contra lo que dicen las escrituras. Pero cuando yo veía a esta persona, yo sigo viendo su perfil porque el Espíritu Santo me dice, mira, y dice que predica mi palabra, habla de mí, pero su corazón está lejos, apóstata, apóstata. Porque allá también, ¿verdad? Hace su ejercicio. Yo no digo que el ejercicio no sea malo, pero usted también tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse la forma como se viste. Y él, ¿verdad? Bien, todo se marca, sus partes, se le ve todo, sus piernas, todos sus músculos. Y tiene todavía un arete acá. Tiene un arete acá. Y él dice, pone una foto y pone una música de Michael Jackson, hermanos. No miento, estoy delante de la presencia de Dios. Y por eso el Espíritu Santo me decía, mira, apóstata, y habla mi palabra. Pero por eso les decía, muchos hablan de Cristo, pero exhibir a Cristo en nuestro vivir es otra cosa. Pero estos son los que no quieren sufrir la sana doctrina. Y así lo dice 2 de Timoteo, ya lo va a ver. ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Judas? Sensuales. Aquí dice que causan división y son sensuales. Porque buscan su gloria, porque andan carnudo. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Sensuales, dice. Y mire lo que sigue diciendo en segunda de Timoteo, para que vean, esto es palabra de vida. Dice, porque vendrán, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero mire cómo comienza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y dentro del pueblo del Señor quiero decirle que a veces te dicen, ay hermana, pero usted dice que es de Cristo. Ay hermano, pero usted dice que es cristiano y que usted tiene guerras espirituales y que usted sufre mucho y que solo enferma pasa y que tanto sufrimiento. Mire, yo ni ayuno ni oro, yo hago lo que yo quiero y miren, estoy bien bendecido. No me pasa nada. Eso es bien extraño, oiga, porque aquí dice la palabra. Porque aquí dice la palabra, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, la cosa se va a poner peor. Y eso es la advertencia que el Padre nos enseña, mis santos hermanos, a través de esta plataforma. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a lo que no es verdadero, a lo falso. Porque ya el Espíritu ya no está, ya lo vimos en Judas. El Espíritu Santo ya no está en ellos. Sino que son gentes que causan división. Por su forma de vestir, por su forma de enseñar, por su forma de hablar. Porque eso no es malo. Causan división. Y son sensuales. No, es que no es pecado que tú te vistas así. Te puedes poner una minifalda. Puedes enseñar, ¿verdad? Las pechugotas. Son sensuales. ¿Por qué? Andan carnudos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si alguno se ofende, gloria a Dios, porque la palabra te está confrontando. Y métase en ayuno para que usted le pregunte al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, oiga, sigue diciendo primera de Timoteo.
Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso tenemos que examinarlo todo. Con la ayuda del Espíritu Santo, examinarlo todo. Porque no todo se dice amén, amén. No todo se dice amén, mis santos hermanos. Y aquí lo está diciendo la palabra del Señor. Y por eso sigue diciendo, ¿verdad? Sigue diciendo, cuando le dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, ten cuidado, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Lo que enseñamos, lo que hablamos, usted tiene que filtrarlo, usted no tiene que conformarse, usted tiene que llenarse de la palabra de Dios para no caer en este engaño, porque la cosa se va a poner peor. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y en el libro de Tesalonicenses dice que que vendrá la apostasía primero para que después se manifieste el hombre de pecado. Vendrá la apostasía y es lo que ya estamos viviendo, un desbarajuste, una iniquidad dentro del pueblo del Señor. Hay que danza moderna, que música de todo género, que salsita, que merenguito, que no sé qué. Y yo digo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso me inspira más a la carne, no me inspira al espíritu, no me inspira a la conexión con el espíritu. Me inspira más a la carne. Ay, que usted puede venir como usted quiere. No, mis santos hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando nosotros hemos hecho frutos dignos de arrepentimiento, hemos aceptado a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, el mismo Espíritu nos va a redarguir aquello que no proviene de Dios y aquello que no nos conviene y aquello que a Dios no le agrada. El mismo Espíritu nos va a ir enseñando, pero esto es cuando hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, nos hemos arrepentido. Así que si usted no se ha arrepentido, arrepiéntase para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, para que el Señor le libre del juicio venidero de esta tierra y por la eternidad, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y estamos hablando de estos hombres apóstatas. Y mire, y dice, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras siempre en el libro de Hebreos 10:29, cuando dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cuanto mayor castigo. ¿Por qué? Porque está pisoteando al Hijo de Dios, está pisoteando la sangre de Cristo y está afrentando al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque decidieron apartarse de los caminos del Señor, decidieron abandonar a Cristo y eso se llama rebelión. Y a la luz de la palabra el Señor nos enseña a los grandes hombres que cometieron grandes errores como fue el rey Acab, que se fue tras los Baales, los dioses de los Baales, ¿verdad? Por escuchar a su mujer Jezabel. Y vemos también al rey Saúl. ¿Cómo terminó el rey Saúl? Por su rebelión, su desobediencia. Y estos son apóstatas. El pueblo de Israel, cuando el Señor les sacó de Egipto y llegaron, ¿verdad? Llegaron al desierto y Moisés subió porque Dios le iba a dar la piedra de los 10 mandamientos y ellos, tardándose Moisés, ellos empezaron a fabricar un becerro de oro y lo adoraron. Y eso, lo que estaba en su corazón, se manifestó. Lo que estaba en su corazón, miren, apostataron contra Dios.
Esa es la apostasía. Y eso, hermano, lo estamos viviendo en la actualidad dentro del pueblo del Señor. Aquel que no sufre el santo evangelio, que no toma su cruz, que no se aparta del pecado, que no hace un cambio en su vida, ese es un apóstata. Ese no ha nacido de nuevo. Ese necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. Porque no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo se arrepiente, le duele pecar. Le duele cuando miente, le duele cuando falla. Viene a los pies del Señor, se reconcilia con la persona que ha ofendido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero el que decide, ¿verdad?, de estos apóstatas, decide abandonar a Cristo, decide andar en la concupiscencia de su perverso corazón, hay una porción para ellos. Hay una porción para ellos. Pero por eso el Señor nos advierte, usted y yo, que nos cuidemos de tales, de esos tales apóstatas, de esos hombres perversos que andan enseñando doctrinas de demonios, se han ido tras las fábulas, que son hombres que causan división, sensuales, transversando la palabra del Señor, blasfemando, pisoteando la sangre de Cristo, pero Dios tiene una porción para ellos. Y si se arrepienten, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia. Pero por eso el Señor advierte a su pueblo. Así que, mis santos hermanos, que el Espíritu Santo nos llene de más sabiduría, de más sabiduría que lo necesitamos, y pidámosle el discernimiento del Espíritu y llenémonos del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de su Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video, mis santos hermanos. Dios les bendiga.